Hola Mario y todos los seguidores de Gritos en la Noche. Me llamo Elena y hoy me permito compartirles esta historia que, para aclarar, no es mía. Es un viejo relato que solía narrarnos nuestro abuelo, aunque tampoco era de él, sino de su padre, mi bisabuelo. Y ocurrió en el pueblo de Tlacotepec, Hidalgo, por allá de los años 30. Mi abuelo siempre decía que la vida en aquel lugar era sencilla. Ese pensamiento lo había heredado de su padre, el bisabuelo Nacho, quien pasó su existencia en ese lugar, trabajando en el campo por las mañanas, cuidando a sus animalitos por las tardes y descansando. No había demasiado por hacer. Una tarde, siendo joven aún, pero ya casado con la bisabuela, Nacho, después de su jornada, se sentó a la orilla del camino, junto con su amigo Samuel. Tenían una botella de aguardiente que comenzaron a beber mientras platicaban de sus esposas. Ambos habían contraído nupcias recientemente, y la vida de casados les era todavía nueva para ese entonces. La plática de amigos compartiendo experiencias pronto se extendió demasiado, y ya caída la noche, ambos decidieron volver a sus casas, a sabiendas de que sus dos mujeres estarían molestas por su retraso. El camino de regreso era muy simple. Había que andar cerca de 100 metros para entrar al pueblo, y de ahí cada quien a su casa, a unas cuantas cuadras de distancia. Pero ellos anduvieron por varios minutos sin nunca lograr entrar al pueblo. Al contrario, se detuvieron de repente y notaron que a pesar de estar caminando en dirección a su casa, ahora el pueblo lucía mucho más lejos. El bisabuelo Nacho y Samuel se detuvieron confundidos. Miraron a su alrededor, pero nada les parecía familiar. El camino polvoriento seguía bajo sus pies, pero el pueblo, que debía estar tan cerca, parecía cada vez más distante. Se miraron fijamente, esperando encontrar alguna explicación en la expresión del otro. Pero lo único que encontraron fue el mismo desconcierto. Intentaron caminar más rápido, convencidos de que debían estar tomando algún desvío sin darse cuenta, pero el pueblo se desvanecía en la distancia con cada paso que daban, como un espejismo inalcanzable. Fue entonces cuando vieron algo aún más extraño. De pie, en medio del camino, a lo lejos, apenas visible bajo la luz tenue de la luna y en dirección contraria al pueblo, había una figura. Una persona que al irse acercando a ella, intentando encontrar ayuda, se dieron cuenta que era solamente un niño. Llevaba ropa sencilla como la que usaría cualquier pequeño de la zona, pero algo en su postura, en la quietud antinatural de su cuerpo o en el color casi grisáceo de su piel, los inquietó. Nacho sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Tú, tú, tú lo conoces?, preguntó Samuel con un susurro. Nacho negó con la cabeza.
No había casas de familias en esa parte del camino y por consiguiente, no había niños que vivieran ahí. Decidieron acercarse, pero con cada paso que daban, el aire se volvía más pesado, más frío. Al llegar frente al niño, notaron algo extraño en su rostro. No sonreía ni mostraba expresión alguna. Los ojos de aquel niño eran como dos pozos oscuros que reflejaban la luz de la luna. Esos ojos los observaban con una intensidad que parecía perforarles el alma. Antes de que pudieran decir algo, aquel niño habló, y lo hizo con una voz extraña, muy grave y gutural, que no correspondía a su pequeña figura. ¿Se perdieron, jóvenes? Preguntó, y su tono era una mezcla de burla y amenaza. Algo dentro de Nacho gritaba que debían irse, pero sus pies parecían estar clavados al suelo. Fue Samuel quien primero entendió lo que estaban viendo. No es un niño, murmuró, con los ojos muy abiertos. Es el malo. Samuel retrocedió lentamente, sintiendo que iba a desmayarse por la respiración tan agitada que tenía en ese momento. Sus manos no dejaban de temblar. El bisabuelo Nacho quiso moverse, pero sentía como si algo invisible lo atara al lugar. Aquel aterrador niño comenzó a avanzar hacia él, con sus pasos resonando en el silencio de la noche. Nadie se va de aquí sin mi permiso, dijo sin mover los labios. Pero su voz retumbó como un eco en las mentes de mi bisabuelo y su amigo. Nacho sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía, como si todo a su alrededor estuviera a punto de colapsar. Fue entonces cuando Samuel, en un arrebato de pánico, al darse cuenta que su amigo no se movía, agarró a mi bisabuelo por el brazo y tiró de él con todas sus fuerzas. Los dos comenzaron a correr sin mirar atrás, mientras sus corazones latían como tambores de guerra, mientras el sonido de los pasos que no eran los suyos resonaba detrás de ellos. Podían oír la risa del niño, distorsionada y espeluznante, cada vez más cerca. El frío a su alrededor se intensificaba, y con cada zancada que daban, parecía que el mundo se distorsionaba, como si ya no estuvieran en el mismo plano de la realidad. De repente, y sin previo aviso, se encontraron nuevamente frente a la entrada del pueblo. Todo estaba en su lugar. Las casas, las calles de tierra, la luz tenue que se filtraba por las ventanas. El aire cálido y familiar volvió a envolverlos. Ambos se detuvieron, jadeando y mirando hacia atrás. El niño había desaparecido. Samuel entonces cayó de rodillas, incapaz de hablar, mientras el bisabuelo Nacho trataba de controlar el temblor en sus manos. No hubo palabras entre ellos. Sabían que habían regresado, pero no podían sacudirse la sensación de que algo oscuro y malévolo
los había seguido hasta ahí. Ambos se encomendaron a Dios y después de ese breve descanso, corrieron a sus casas, donde al menos el bisabuelo Nacho fue recibido con llantos y reclamos de su joven esposa, mi bisabuela. Sí, estaba seguro que no debía haberse quedado tanto tiempo con su amigo bebiendo, pero sentía que aquel reclamo era exagerado. «Te fuiste 3 días, Nacho. 3», le dijo mi bisabuela. Y entonces, al ver el calendario, el bisabuelo se dio cuenta. Era 13 de octubre y él había salido a sus labores el 10, 3 días antes, esa misma semana. El bisabuelo no entendía nada y no pudo más que pedir disculpas y después se fue a dormir, aún con la incertidumbre de lo que había pasado y de cómo habían encontrado a ese niño malévolo, el cual juraba que aún escuchó reír durante varias noches rondando su casa. Con el tiempo, el bisabuelo Nacho intentó olvidar aquella extraña experiencia, pero las noches no le daban tregua. Durante semanas, o tal vez meses, esa risa de aquel niño horrible y maligna seguía resonando en la oscuridad alrededor de su casa. A veces, cuando el viento soplaba desde el campo, juraba ver una pequeña sombra entre los árboles, observándolo desde lejos. Ninguno de los dos, ni Nacho ni Samuel, volvió a mencionar lo ocurrido. Sin embargo, siempre que alguien hablaba del diablo o de espíritus, ambos hombres se persignaban discretamente y evitaban cualquier conversación sobre niños que vagaran solos en los caminos o cualquier clase de espectros. Ya no podían soportarlo. Tal vez habían escapado, pero algo de ese otro mundo seguía rondándolos, siempre cerca, como si esperara el momento adecuado para llevarlos de vuelta a ese lugar donde el tiempo no existía. Un día, Samuel no aguantó más y se fue. Dejó el pueblo sin decirle a nadie, y el recuerdo de esa historia solo quedó en boca del bisabuelo Nacho, quien la transmitió a sus hijos y a sus nietos, y ellos a nosotros. El diablo tiene muchas formas, y esa, la de un niño macabro, fue con la que se encontró mi bisabuelo aquella trágica noche de octubre. Fue hace casi 15 años cuando esto ocurrió. Mi abuelo tenía un ranchito en San Luis. Sorpresivamente, cuando él murió, me dejó esa propiedad, a mí, la mayor de sus nietas y nietos, cosa que no le gustó para nada a ninguno de mis tíos, pero ni modo. Se tuvieron que aguantar porque dejó no solo el testamento con esa decisión, sino, por alguna razón, también grabó un video donde decía que yo quería que conservara ese lugar. Aún así, el proceso de que yo tomara propiedad de aquel ranchito nos llevó cerca de 3 años. Cuando por fin recibí las llaves del inmueble, mi marido y yo nos fuimos para allá. El lugar, al llegar, lucía deteriorado,
casi como si hubiera estado abandonado mucho más tiempo del que se suponía había estado deshabitado. Mi esposo y yo exploramos un poco la casa. Había muebles viejos cubiertos de polvo. Faltaban algunas esculturas y casi todos los electrodomésticos habían sido arrojados al suelo. Pero también encontramos algunas cosas fuera de lugar. Objetos que no parecían pertenecerle a mi abuelito. Entre ellos, un vestido roto, un labial desgastado en la cómoda y una llave que nunca supimos para qué servía. La idea de que alguno de mis tíos, lleno de envidia, pudiera haber destruido el lugar cruzó por mi mente. Pero estos objetos extraños me dejaron intranquila. ¿Quién había estado aquí antes de nosotros?, pensé. Esa misma tarde, un hombre mayor nos visitó en el rancho. Era don Anselmo, un viejo trabajador de mi abuelo que vivía muy cerca. El hombre nos dijo que hacía semanas que no veía a nadie en el rancho, pero que una mujer estuvo visitando la propiedad en algunas ocasiones durante esos 3 años. Según él, aquella señora tenía llaves y se comportaba como si conociera muy bien el lugar. Yo supuse de inmediato que debía ser mi tía Sonia, quien había expresado muy claramente en múltiples ocasiones su deseo de quedarse con esa casa. Pero algo en la expresión de don Ignacio me hizo dudar. No creo que fuera la señora. A ella la conozco bien y estoy seguro que no era ella, dijo casi en un susurro, insinuando que quizás esa mujer había sido más que una simple visita. Esa noche, antes de irse, don Ignacio nos advirtió de algo más. Desde que su abuelo murió, señorita, hay algo en estos campos que no deja en paz a nadie, nos dijo muy serio. No salgan después del anochecer, porque se escuchan cosas que no son de este mundo. Mi esposo se rió incrédulo. Después de todo, él es una persona citadina de nacimiento y las cosas del campo le son muy extrañas y ajenas. Yo intenté no tomar en serio a don Anselmo, pero había algo en la mirada de ese hombre que me dejó inquieta. Mi esposo quería salir a tomar un paseo nocturno, pero yo decidí no arriesgarnos y nos quedamos en la casa después de la cena. Pero cerca de la medianoche escuchamos un ruido extraño, como un lamento que venía desde afuera. Parecía una mujer llorando. Mi esposo fue el primero en asomarse por la ventana, pero rápidamente se retiró con el rostro pálido. Yo me acerqué, inquieta, y entonces la vi. Una figura femenina, con el cuello anormalmente largo, corría por el campo en 4 patas, usando tanto las manos como los pies para impulsarse en su espeluznante galope. Estaba desnuda, y sus senos se agitaban con cada zancada que daba. Sus cabellos negros y secos se movían con el viento del campo, mientras su piel pálida y casi translúcida brillaba con el reflejo de la luz de la luna. El sonido de su respiración y los quejidos que emitía se nos clavaron en los oídos.
y aunque quisimos apartar la mirada, no podíamos dejar de verla moverse por los alrededores en la oscuridad de la noche. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentí que iba a desmayarme. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos o reaccionar, observando aquella figura grotesca. La mujer de cuello largo se detuvo de repente, como si hubiera sentido nuestras miradas. Se giró lentamente hacia la casa, dejando su rostro oculto bajo la maraña de cabellos enredados. Su llanto, que antes parecía lejano, ahora se escuchaba con una intensidad perturbadora, resonando en el aire como un eco maldito. Mi esposo, aún temblando, murmuró que no debíamos hacer ruido, pero ya era demasiado tarde. La criatura había comenzado a moverse nuevamente, esta vez en nuestra dirección. Su galope se transformó en una carrera frenética. Sus manos y pies golpeaban la tierra mientras se acercaba cada vez más rápido. A pesar de que pensamos guardar silencio, la desesperación y el miedo se apoderaron de mí y comencé a gritar cuando vi llegar a esa cosa al borde del porche con su cuerpo desgarbado y retorcido. De un solo salto, la mujer de cuello largo se incorporó sobre dos patas frente a la puerta. Su cuello grotesco se retorció mientras sus dedos huesudos se extendían hacia la chapa. Adentro de la casa, observando por la ventana, estábamos mi esposo y yo, aterrorizados, mientras esa criatura intentaba torpemente abrir la puerta, tirando y girando la manija con fuerza. Recordé que mi esposo había cambiado la cerradura completa apenas esa tarde, ayudado por don Anselmo tras ver toda la destrucción que había adentro, y me sentí un poco más tranquila, pero aún así estaba aterrada. El tiempo parecía no avanzar mientras esa cosa seguía emitiendo gruñidos guturales, frustrada por su incapacidad para entrar. Sus uñas raspaban la madera de la puerta, dejando marcas profundas en ella. Por un momento pensé que la chapa no resistiría, pero tras varios intentos fallidos, la criatura lanzó un alarido agudo, un grito lleno de furia y frustración. Después se escuchó un disparo, seguido de otro y otro, que por fin hicieron que esa cosa se echara a correr por el campo, alejándose al fin de la puerta, con sus ojos brillando con odio en la penumbra. La vimos desaparecer de la misma forma en que había llegado, corriendo en cuatro patas hacia los campos, emitiendo un lamento aún más perturbador que antes. Don Anselmo llegó corriendo para ver si estábamos bien. Venía acompañado de otros 2 extrabajadores de mi abuelo que tenían escopetas. Dice el Gonzalo que es la maruja, un antiguo desliz que tuvo su abuelo y que resultó más bruja que mujer, señorita, dijo don Anselmo. Mi esposo y yo reímos nerviosos, intentando no parecer tan perturbados por la situación como realmente estábamos. Al amanecer, el ambiente seguía cargado de una sensación densa, como si la noche anterior hubiera dejado una huella permanente en el rancho.
Mi esposo y yo no dijimos nada mientras recogíamos nuestras cosas. No hacía falta discutirlo. Ambos sabíamos que no podíamos quedarnos ahí ni un día más. Esa cosa, fuera lo que fuera, había dejado claro que no éramos bienvenidos. Don Anselmo nos observaba en silencio mientras cargábamos las cosas en el auto, con su rostro endurecido por los años de trabajo y quizás por las muchas historias que no se atrevía a contar. ¿Seguros que no quieren quedarse unos días más, señorita?, preguntó con una voz amable, pero sabía que nuestra decisión estaba tomada. Nos dijo que él podía encargarse del lugar mientras decidíamos qué hacer con él, pero, como les digo, han pasado casi 15 años de esta historia y aún no me atrevo a vender aquella casa que fue de mi abuelo. Sin embargo, las cosas son diferentes. Don Anselmo sigue ahí, ya bastante grande, tanto que ni siquiera podríamos decir que cuida el lugar. Pero hemos recibido ayuda. Chamanes y brujos han ido a la propiedad y han puesto protecciones en todo el terreno. Y hoy, nada extraño ocurre por allá. Aún así es muy raro que yo visite esa casa porque esa noche dejó una huella imborrable en mi memoria y en la de mi marido. Pero la rentamos como casa de descanso. No sabemos qué fue esa cosa que nos visitó esa noche, pero justamente uno de los chamanes que trajeron del desierto confirmó un poco la historia de don Gonzalo, el otro trabajador de mi abuelo. Dijo que lo que vimos era una bruja que había tenido un romance con el abuelo y estaba deseosa de quedarse con sus cosas tras su muerte. Un secreto más de mi abuelo. Y es que en todos estos años hemos encontrado en esa casa papeles de cuentas bancarias, joyas y demás cosas que todos ignorábamos que existieran. Mi abuelo era una persona buena, pero supongo que no podía hacerlo todo el tiempo. Y hay mucho que desconocimos de él y que ahora a nosotros nos ha tocado arreglar. ¿Quién diría que nos tocaría ahuyentar a una bruja? Pero aún así, abuelo, estés donde estés, te mando un beso hasta el cielo.